Paz y bien, aquí estoy de nuevo, soy el hermano Jesús María Bezunartea, sacerdote capuchino franciscano, y estamos en esta serie titulada Seguidores del Camino, hablando de una serie de temas que nos han de llevar a valorar nuestra fe y estar preparados para dar razón de la misma o también para defendernos, no necesariamente defenderla, sino defendernos nosotros, y no con palabras, sino en la vida de cada día, frente a una serie de fenómenos, de corrientes ideológicas que son como el ambiente en que se mueve nuestra sociedad occidental, caracterizada por una serie de actitudes frente a los valores permanentes y trascendentes. Estamos hablando precisamente de esas corrientes que son conocidas para la mayoría de nosotros, aunque quizá muchos no las identifiquen con su nombre, pero sí las conocen en la conducta de otras muchas personas. Hemos hablado el día pasado del subjetivismo como uno de los foros donde se da esta lucha de la fe, y ahora vamos a hablar de otro relacionado con él mismo, que es el relativismo, que abarca en la mente de sus defensores todas las áreas de la vida humana con todas sus circunstancias y dimensiones. Más aún, el subjetivismo es, podemos decir, una variante del relativismo, una forma concreta del relativismo. Bueno, pues veamos. El relativismo sostiene que las opiniones respecto a la realidad no tienen una base positiva, pues no hay tal cosa como la verdad con validez universal. Para ellos no existe la verdad con una permanencia ideológica que esté fundamentada en una realidad viva, humana. Solo poseen una validez subjetiva y relativa a los diferentes puntos de referencia. Esa es para ellos la forma como entienden la verdad, con una validez subjetiva y relativa a los diferentes puntos a los que queramos relacionarla o a los distintos estados y condiciones en los que viva el ser humano. Obviamente que esta teoría tiene consecuencias demoledoras sobre la conciencia humana y vendría a significar que la educación, en cualquiera de sus dimensiones, sería una manipulación de la conciencia. Según ellos, ni hay una verdad objetiva, ni hay unas normas morales objetivas. Podemos ver este sistema de pensamiento y de valoración de la realidad como una anarquía general en la existencia humana que
es quizá más grave que una anarquía política. Las consecuencias se sienten hoy en día en nuestra cultura occidental, si así se puede llamar a los modos de conducta de las generaciones postmodernas. En cierto modo, se puede decir que el relativismo atenta también contra el humanismo, porque lo hace sujeto, sometido a las circunstancias de su vida, tanto interiores como exteriores. El humanismo, según esta teoría, pues sí, tiene carta de existencia, pero una carta o unos derechos de hacerse presente condicionados, como hemos dicho, a lo que las circunstancias determinen. Quizá podrán pensar estos ideólogos que el relativismo ofrece un campo de crecimiento y desarrollo indefinido o individual a cada persona, pues nadie está sujeto a parámetros comunes de cultura, religión, nación o género, y puede crecer sin los estorbos del grupo que lo acompaña. Ciertamente que este sistema va directamente contra las bases del cristianismo, que tiene como fundador a un hombre que arriesgó su vida por declararse testigo de la verdad y por tanto, en este cuadrilátero del relativismo podemos ver una guerra frontal al cristianismo y a su fundador. Por ello, podemos decir que realmente es un foro en el cual se va a dar una lucha fuerte para quienes tenemos unos criterios, unos principios de vida, como son los principios y los valores evangélicos. ¿No es este el foro para aportar con mente apologética argumentos en favor y en contra del cristianismo y del relativismo, respectivamente? Pero sí podemos decir que este sistema ideológico o existencial es como un cáncer que ataca la esencia misma de la humanidad. En otras palabras, no se trata tanto de encontrar las razones o los antídotos contra el relativismo, sino de reconocerlo en su condición, en su modo de actuar, en sus características, para que nosotros sepamos también defendernos, no tanto activa, sino pasivamente de él. Activamente me refiero a que tomáramos una actitud, como he dicho, apologética, de tratar de desbaratar las bases ideológicas del relativismo. En el sentido pasivo se refiere a que yo profundice, fortalezca mis valores, mis principios, para no dejar que esta ideología mine mi vida
y perjudique sin darme cuenta el compromiso y las bases de mi vida cristiana. Cuando esta ideología entra en la mente, en la conciencia y en el corazón de un ser humano, destruye las bases de su seguridad vivencial, existencial, tanto afectiva como racional o socialmente. Con esta actitud como norma de vida, ¿qué sentido tiene el amor, el trabajo, la familia, los riesgos, etcétera? El horizonte de la vida humana se carga de nubes tormentosas que amenazan su futuro con la inseguridad y el vacío. Y el paso siguiente es la depresión sin límites, que algún día acabará con la propia vida. Todo es relativo. Nada tiene un valor permanente. Lo que hoy vale, mañana se devalúa. Es una ideología que, diríamos, promueve, favorece y se alimenta de ese ambiente de lo desechable, de que hoy me sirves y mañana ya no. Si bien el ser humano está a merced de sentimientos y condiciones psicosomáticas que lo caracterizan de acuerdo al género, a la edad, a la cultura, sin embargo, podemos descubrir una línea de pensamiento y de conducta constantes en las personas que han dado origen al dicho popular, genio y figura hasta la sepultura. En otras palabras, el hecho de que el género, la edad, la cultura marquen diferencias entre hombres y mujeres, entre jóvenes y adultos, entre quienes son de este país, de esta región, o de otro o de otra, no significa que sea algo relativo sin fundamento. Este relativismo, obviamente que tiene un fundamento, y tiene un fundamento precisamente en este grupo humano que podemos llamar hombres o mujeres, adultos o jóvenes, españoles, italianos, americanos, asiáticos, etc. El ser humano ha demostrado a lo largo de la historia que se rige por unos valores fundamentales, por una norma ética constante y fundamental en la búsqueda de la felicidad, por unos pensamientos y sentimientos afines entre todos los humanos que lo distinguen de otros grupos vivientes del mundo o reino animal. En ese sentido, podemos justificar un relativismo, pero positivo. Un relativismo que ayude a afirmar lo que conviene a un grupo o a otro, lo que se relaciona con la vida del ser humano y con la vida de otros seres, de cualquiera de los reinos animal o vegetal. Precisamente en el término animal nos identificamos nosotros, los humanos, por la racionalidad, frente a otros animales que se identifican
por otros modos de conducta, por otros móviles de conducta y formas constantes de hacer y de comportarse, de vivir y de defenderse, identificados comúnmente por el nombre genérico o el móvil genérico de instinto. Por ello, aunque haya un área grande de la vida y conducta humanas que depende de factores externos y cambiantes, hay que salvar una porción de la idiosincrasia humana que no está a merced de la suerte, del ambiente o de las influencias externas. En otras palabras, ciertamente que la vida y la conducta humanas, como hemos dicho antes, están relacionadas con el género, con la edad, con la cultura, con el tiempo, con la época, pero no dependen tanto en su esencia cuanto en su modo de ser, de existir externamente, en el modo de adaptarse a las circunstancias externas, en el modo de manifestar sus sentimientos, sus necesidades y sus capacidades. Frente a esa ideología fatalista y nihilista, fruto del relativismo antojadizo y vulnerable, quienes creemos en la vida como regalo de Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, podemos proclamar que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud. Y qué importante que nos aferremos a estas palabras. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Cristo nos da esa estabilidad en nuestra vida, manifestada en la gracia de Dios que ha renovado nuestras vidas. Asimismo, nuestra vida está fundamentada en la verdad de Cristo, que nos da un camino, una senda, nos marca una senda, que nos marca una bandera, que nos marca un proceso de vida, inclusive un criterio general para poder discernir lo que me sirve o no me sirve, lo que tiene fundamento, lo que permanece. Bien, pues esto es lo que fundamentalmente querría decir sobre este fenómeno depredador del relativismo, que lo observamos y lo sufrimos, quizás sin darnos cuenta, pero que es importante que lo identifiquemos en nuestra vida, porque sobre todo entre las generaciones jóvenes es un criterio constante a la hora de valorar la vida y sobre todo los modos de conducta que los mayores queremos compartir con ellos. Todo es relativo, dicen, por tanto, pues lo que para ti, dicen, para ustedes sirvió en aquel tiempo, ahora ya no sirve. Pero no lo podemos decidir y afirmar así gratuita y fácilmente y menos caprichosamente. Tenemos que ser serios
y analizar críticamente todos esos fenómenos de cualquier tipo que sean, o todos esos modos de vida y de conducta de antes y de ahora, para concluir y para poder aprovechar de todo ello lo que es permanente y saber cambiar lo que es cambiante. Ciertamente que tampoco nos podemos aferrar con una actitud así acrítica a que lo de antes es lo bueno y lo de ahora no sirve. Ya hace mucho tiempo que el Papa Pío XII, que vivió en la primera mitad del siglo XX, murió el año 1959, llegó a decir: ni todo lo viejo por ser viejo es malo, ni todo lo nuevo por ser nuevo es bueno. Y ahí estaba, como declarando una guerra precisamente a esta ideología relativista, en el sentido de que no son las condiciones externas de cualquier tipo que sean, sino son los valores y el contenido interno de la vida, de la realidad, de las ideas, de los sentimientos, lo que deciden sobre la permanencia, sobre la validez de lo que pensamos, sentimos, de lo que queremos, de lo que hacemos. Pues que tengamos este sentido crítico, que por una parte sepamos valorar lo que es valorable, sin importar si es de antes o de ahora, pero que también sepamos valorar para examinar todo aquello que a primera vista nos pueda parecer efímero y sin sentido, que es uno de los peligros que podemos tener los mayores. Ni todo lo blanco por ser blanco es bueno, ni todo lo negro por ser negro es malo, etcétera, ni todo lo azul, porque es que es mi color favorito, es bueno por ser azul, ni todo lo café o lo oscuro es malo por ser oscuro. Tenemos que abrir los horizontes de nuestra vida y todos esos criterios que los podemos aplicar a las cosas, también los podemos aplicar a las personas, no sean arbitrariamente los que decidan de nuestra vida, porque obviamente que todos nosotros estamos condicionados por costumbres, por modos, por ambientes. Y todo eso, que ciertamente es importante, no es lo permanente. Entonces, recordemos estas palabras del Evangelio. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo, porque así como esto tiene que ver en el orden espiritual, también Dios ha puesto en la vida del ser humano un fundamento de vida, un fundamento de verdad, de tal manera que aun sin conocer el Evangelio, el ser humano tiene dentro de sí esa ley natural que lo lleva a hacer el bien y evitar el mal. El hecho de tener esa tendencia, esa fuerza y esa capacidad quiere decir que el ser humano también tiene una capacidad para conocer lo bueno y distinguirlo de lo malo. Pues ojalá que tengamos esa seriedad y responsabilidad para
vivir en medio de circunstancias cambiantes y relativas, pero sabiendo que nuestra vida depende de unos valores permanentes que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra alma, en la humanidad como tal, y que es lo que realmente nos une. Lo relativo también nos puede enriquecer, sin duda alguna. Las diferencias nos enriquecen, diferencias relativas al género, a la edad, a la cultura, al lugar donde vivimos, ciertamente que son enriquecedoras. Pensemos simplemente en las lenguas. Uno puede decir, pues la lengua más bonita es la mía. ¿Por qué no hablamos todos mi lengua? Pero cuando tenemos la oportunidad de conocer otras lenguas, vemos cómo a través de esa lengua se proyecta una riqueza cultural del pueblo que la habla, y valoramos cada una de esas lenguas como un rayo de la sabiduría de Dios y de la riqueza intelectual y humana de las personas. Y así sucesivamente podríamos ir recorriendo muchos fenómenos que caracterizan, o muchas características propias de la persona humana. Por ello hemos de tener mucho cuidado, acercarnos con mucho respeto a las diferencias que nos caracterizan, de tal manera que, por una parte, esas diferencias no nos dividan, ni esas diferencias nos hagan pensar en la vulnerabilidad o en la superficialidad de lo humano, sino ver todas esas diferencias como los rayos de una luz que nos ilumina, los rayos de un sol que alumbra nuestra vida, los colores de un arco iris que lo hacen más bello y que son fruto de algo sustancial atrás, sea el arco iris, sea el sol, sea el frío, sea mi temperamento, sea mi modo de ser, mi modo de vivir, de acuerdo con mi condición humana. Bueno, pues con esto los dejo y les deseo pues que el Señor los guíe en el camino de la verdad para ser testigos de esta verdad permanente que Dios nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo, y que nosotros los cristianos la hemos de defender no tanto con las palabras cuanto con la vida. Paz y bien.